Regresamos a nuestro programa Hablemos Hoy, seguimos abordando, conversando junto a Pablo Cabrera las grandes temáticas a nivel internacional, nuevos paradigmas en el ámbito de la diplomacia internacional. Pablo, ¿qué está pasando en Hong Kong, por ejemplo? Si ya nosotros operativizamos todo lo que estuvimos hablando en la primera parte, ¿es un vivo ejemplo o forma parte de una tendencia también que pudo haberse dado y que se intensifica en esa porción geográfica? Yo creo que lo que está sucediendo en Hong Kong son los nuevos indignados. Los nuevos indignados. Son los indignados de Europa en otra dimensión, en una dimensión asiática. Hong Kong es uno de los lugares que tiene mayor desarrollo económico y mayor desarrollo de vida, de satisfacción de vida, ¿no? Claro. Entonces, hoy día con la desaceleración mundial que existe, hay un bolsón ahí de muchas aspiraciones no cumplidas en lo que se refiere a la juventud. Y no es que estén pidiendo más democracia, están pidiendo elecciones, obviamente, elegir los candidatos, pero eso no significa que vaya a ser un referente para cambiar el régimen en el continente. A mí me da la impresión de que esto va pidiendo algunas cosas importantes que lo están graficando en lo que es la elección de sus propias autoridades, que dicho sea de paso, como lo veníamos conversando, aproximarse a la soberanía, que es lo central ahí, es tremendamente importante. Y efectivamente los chinos firmaron en el año 87 el acuerdo, pero que iban a respetar el sistema de elección, pero nunca dijeron quién iba a elegir los candidatos. Y además hay un universo de 300 o 1000 candidatos, no sé cuánto, en un país tan grande, claro, es poco, pero hay que pensar que también antes el gobernador se lo nombraban desde Inglaterra y era uno. Entonces aquí hay una discusión mucho más profunda cultural, que era lo que estábamos conversando antes, desde la perspectiva mía. Yo no estoy tan pretencioso de que todos van a coincidir conmigo en esto, pero a mí me da la impresión que es. Hablando de soberanía, recordemos que Pablo Cabrera le tocó una no compleja misión, de haber sido la más difícil, ¿no? Desde el punto de vista de la experiencia diplomática, Pablo, cuando usted es asignado a Inglaterra y le toca todo el tema de Augusto Pinochet. ¿Qué sacan limpio ahora con la retrospectiva, con la mirada, Pablo Cabrera, de lo que significaron esos momentos de tanta tensión y donde no los ojos de los chilenos, sino el ojo del mundo está sobre lo que está pasando con Pinochet y su detención en Londres? Bueno, lo primero que saco en limpio fue una gestión. Una gestión diplomática. Una gestión diplomática que la calificarán otros, pero yo creo que de hecho, en los hechos, fue una gestión diplomática exitosa. Sí. Porque lo que había que hacer era cumplir con una decisión del gobierno de Chile, que había sido declarada por el presidente de la República, ante el Congreso y ante todos los poderes del Estado, de decir que antes que terminara su mandato iba a traer a Pinochet, que estaba detenido en Londres, y juzgarlo si era posible. Y creo que eso significó un despliegue de habilidades, de capacidades, de ayuda, de un contingente diplomático importante que a mí me tocó liderar en Londres. Y eso me significó adquirir una experiencia brutal en lo que significa conversar con la contraparte, pero conversar con la contraparte no solo en el Foreign Office, sino que conversar con la contraparte en los temas de justicia y principalmente con los medios. Y yo creo que lo que aprendí trabajando con los medios, en los temas comunicacionales, en los temas del manejo de la información, creo que fue una experiencia invaluable. Creo que fue una cosa que marcó y que de alguna manera, yo sé que hay algunas frustraciones, y pueden haber frustraciones, yo creo que la historia lo pondrá en su justo contexto de esa gestión diplomática, pero sí contribuyó su resolución en los términos que contribuyó al tema de la universalización de la justicia. Sí. Hay que recordar que en ese minuto estaba en las últimas etapas la negociación del Tratado Penal Internacional en Roma. Es verdad. Entonces creo son puntos de inflexión en la historia. Son puntos de inflexión que creo que de alguna manera no hay que mirarlos tan mezquinamente. Claro. Hay que mirarlo de la perspectiva del interés nacional y hay que ponerlo en el contexto del año que estábamos. Sí. Hoy día todo, si uno lo cambia de contexto, en la historia sucede eso, todo puede ser irracional y todos podemos ser irracional. Y eso es muy importante para un diplomático. Hacer el análisis en los contextos y con consistencia, con argumentos,
basado, avalado en el estudio de las situaciones y también en las preparaciones de los trabajos previos, no solo en los resultados. ¿Este tema comunicacional, Pablo, va a ser clave, cree usted? ¿O uno más? ¿O es un tema que hay que comenzar a integrar? Lo que puede significar todo el proceso que se nos abre, que ya está, por supuesto, muy activo con Bolivia. Sí, yo creo que el tema comunicacional es central porque hoy día se habla de soft power. Quienes no tienen el hard power, que es el poder militar, que también es muy importante, el soft power, particularmente en países como los nuestros, países de porte medio, países en vías de desarrollo, el soft power está muy configurado por el valor de la comunicación y el mensaje que se da. Hoy día el mensaje no puede ser un mensaje estático, un mensaje igual para todos. El mensaje tiene que ser de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al objetivo que se quiere entregar y de acuerdo al lugar donde se va a entregar. No es lo mismo entregar un mensaje en Bolivia que entregar un mensaje en Afganistán o entregar un mensaje en China o en Londres. Y eso de la dinámica del mensaje yo lo considero vital, que tiene que ver con cómo se usa, cuáles son los medios que se usan y muy claro el objetivo. Por eso creo que tiene que tener también un lenguaje acotado a lo que es el mundo en que vivimos. Hay que saber leer un poco el signo de los tiempos. Y en eso es importante ver las culturas, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que con Bolivia se está usando un mensaje muy estático, muy a través de autoridades, muy a través de, yo diría que es más una cosa más societal, es una cosa más de diplomacia pública. Diplomacia pública significa cómo los gobiernos trabajan con las sociedades de otro país sin pasar por el gobierno del otro país. Y eso es tremendamente importante, el mensaje. O sea, aquí hay gente que confunde, cree que diplomacia pública es dar a conocer lo que uno hace. No, eso es transparencia. Entonces, diplomacia pública es trabajar con... Y yo desde esto de la diplomacia pública ya estamos en el 3.0. Ya se comunican las dos sociedades, sin los gobiernos. El 2.0 es un gobierno con la sociedad del otro. El 3.0 son las dos sociedades y ahí hay que meterse. Y ahí hay que traspasar mensajes que no sean propaganda, que no sean estáticos. Tienen que ser mensajes que recorran un poco lo que es el interés nacional de uno, el interés nacional de otro, los puntos de encuentro. O sea, en el fondo, la cordillera de los Andes, por ejemplo, Chile y Argentina, es una cordillera que tiene que estar ahí para el turismo, para la minería, para los túneles de baja altura, para la comunicación, obviamente, pero en los temas de integración debería ser una cordillera de mica, transparente. Y eso lo hace la comunicación, las redes, el Twitter, el Facebook, las redes modernas, sociales, cómo se comunica la gente. Los diplomáticos no pueden estar ajenos a eso. El diplomático que no las usa es un diplomático del siglo pasado. Exacto, y en eso ya nos va quedando muy poquito tiempo, Pablo. ¿Tiene un nivel también estratégico, pensando en que quizás los vecinos han ido utilizando aquello de mejor forma que probablemente lo ha hecho Chile? Bueno, claro, yo digo que estamos en un mundo de que el eje estratégico es la virtualidad y el horizonte es la innovación. Y yo creo que en una relación con Bolivia tenemos que innovar. Y innovar no significa poner a jóvenes a trabajar, significa poner la experiencia al servicio de los otros, significa aprovechar las redes de contacto, significa tener perseverancia, significa conocer el producto. O sea, a mí me tocó vivir en Bolivia, mi primera destinación, y me tocó Charaña. Sí. Yo no estuve en Charaña propiamente tal físicamente, pero estuve en la embajada y tuve todo el proceso. Obviamente que lo que uno conoce desde esa perspectiva, mirado hoy día y puesto en el contexto, obviamente que puede ser muy útil en muchas cosas. No es que yo esté diciendo, por favor, llámenme. No, estoy hablando en términos de qué es lo que es Bolivia, qué es lo que es China, qué es lo que es Rusia, qué es lo que es, de acuerdo a mi experiencia, qué es lo que es Inglaterra, ahora esto que pasó con el Chilean Day, obviamente que demuestra que el trabajo previo de comunicaciones para el mensaje que se quería dar pudo haber sido mucho más dinámico. No es que no es nada contra Chile, pero que Chile... se complejiza el escenario, sin lugar a dudas. Entonces hay muchos ejemplos. Y finalmente, disculpa Pablo, en el caso de Chile termina respondiendo ante las editoriales de los medios de comunicación, de los diarios, más que plantear ese mensaje estratégico del cual estábamos hablando. Bueno, esa es justamente la pregunta que me hacías con respecto a lo que era el medio inglés en otro momento. Por ejemplo. En otro momento nosotros, el tema del manejo y de la relación con los medios era central para tener un éxito en una gestión. Claro. Y siempre, hoy día es mucho más, porque es mucho más demandante. Tenemos un escenario de demandante.
tenemos un escenario complejo, tenemos muchos temas que se cruzan y no somos expertos. Tenemos que tener los expertos. Por eso yo soy más bien de que el diplomático no le podemos cargar la mochila de temas. Claro. Tiene que trabajar con la sociedad civil y el diplomático tiene que ser el asesor estratégico, el que conoce el producto, el mundo y su país. Y esa es una tarea compleja, ¿no? Porque hoy día hay que conocer a su país también, a la gente de su país. Hay que tener relaciones. Y a la diversidad que está instalada. Y afuera también hay que conocer la historia, por dónde va. Pablo Cabrera, interesantísima esta conversación. Te agradezco mucho estos minutos para traspasar también parte de estos conceptos que Pablo Cabrera viene trabajando desde la experiencia, desde la intelectualidad, desde la reflexión, que sin lugar a dudas nos abren las posibilidades y los horizontes de comprensión de lo que está pasando en este mundo tan cambiante, tan dinámico y además algunas veces que nos genera tanta incertidumbre. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, encantado. A ustedes agradecerles mucho su compañía. Nos reencontramos el próximo domingo. Recuerde, 20:30 horas. Hablemos hoy por la pantalla de UCB Televisión. Un fuerte abrazo, que esté muy bien.